Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hola, buenos días a todos. Hoy cuento con una invitada que me hace muchísima ilusión que esté hoy aquí. A mí me parece amor en estado puro, de estas personas que te transmiten una fuerza y una energía increíbles, aunque sea por redes. Ella se llama Laura Albiol y se define como stripper emocional. Es autora del libro Me quiero, mi amor, sin mí no soy nada, y muchos la conoceréis por sus fantásticos textos en Instagram. Bueno, Laura, bienvenida al podcast. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad, Jolín, qué bonito lo que has dicho. Gracias por invitarme de corazón. Estoy encantada con estar aquí. Bueno, Laura, yo tenía muchísimas ganas de hacer un episodio sobre el tema de la autoestima. Y la verdad que no se me ocurría mejor persona que tú, porque al final muchas veces está claro que puedes contactar con expertos y que te den su parte más, eso, ¿no? Valga la redundancia de experto. Pero a mí también me interesan mucho las historias de desarrollo personal, de personas que son un poco guerreros y guerreras, que han sufrido, que han tenido sus vivencias particulares. Y por eso tu caso en particular me llamó mucho la atención. Así que por aquí me gustaría empezar, que nos dijeras quién es Laura, cuál es tu historia de desarrollo personal y por qué todo esto del libro. Me encanta lo que dices porque yo siempre digo que las personas que han caminado por caminos de oscuridad suelen encontrarse con grandes fuentes de luz y creo que muchas veces aprendemos a través del contraste y la gente que hemos estado como muy a oscuras o que hemos tocado fondo a través del sufrimiento, a veces no nos queda otra que buscar y buscar y ahí encontramos nuestra propia luz y aprendemos a iluminarnos poco a poco el camino y muchas veces lo que me dicen a mí, que yo aún no lo veo, es que ayudamos a abrir o a iluminar otros caminos de otras personas porque creo que al final las personas tenemos los mismos tipos de problemas, sufrimos por las mismas cosas, nos alegramos por las mismas cosas, tenemos una base humana que al final compartimos y a mí me ha costado muchísimo exponerme, pero creo que a través de desnudarme, por eso me he hecho como stripper emocional, creo que otras personas pueden reconocerse en mí, tanto lo bonito como lo menos bonito, pero sentirnos acompañadas es maravilloso porque al final sufrimos por las mismas cosas, nos alegramos por las mismas cosas y ves en ti tu propia historia y eso, sí, puedes escuchar muchas partes técnicas, pero yo creo que con las emociones y con las experiencias y las historias ayudamos a que otras personas se reconozcan y que también puedan verse a sí mismas y eso creo que es revolucionario. Sí, totalmente de acuerdo con esto que dices, porque al final hacemos de reflejo y de espejo con nuestra propia historia para otras personas y en este sentido la verdad que las redes sociales pues facilitan, ¿no? Ese exponerse y llegar también con tu historia a más gente. Y sobre todo con un tema como este que decimos, ¿no? De la autoestima, que al final todos tenemos la nuestra, más baja o más alta, pero todos la tenemos. Y también qué importante en este momento precisamente, ¿no? Porque yo pienso que se lanzan mensajes así un poco contradictorios, muchas veces ahora en redes, como que hemos pasado a este otro polo de bueno, tú te lo guisas, tú te lo comes, tú vales por ti mismo, tu estado de ánimo no puede depender de otra persona, de otro acontecimiento, porque entonces ya no te pertenece. Y claro, yo aquí como que me hago un poco la pregunta de, sí, el tema de las expectativas está muy bien, pero tampoco creo que no tengamos que tener expectativas, o sea, de alguna manera son necesarias para tener como una ilusión y motivación por la vida, ¿no? Totalmente. Mira, creo que aquí estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que la palabra es humanas. Somos humanos, o sea, no podemos pretender no sentir, no podemos pretender no exponernos, la vida va de eso. O sea, no podemos ser perfectas, no podemos ser nuestra mejor versión, que esto me parece un atentado contra las personas. Este tipo de afirmaciones de sé tu mejor versión me parece muy peligroso. Me parece muy peligroso afirmar que una persona tiene que responsabilizarse totalmente de sí misma
ante todo, que no tiene que influirle absolutamente nada de lo de fuera. O sea, somos seres humanos. Lo que podemos hacer es responsabilizarnos de lo que hacemos con lo que nos pasa, pero no de sufrir, no de estar tristes, no de tener nuestros propios procesos. Aprender a ser más compasivas, más generosas con nosotras mismas, a tener más respeto, pero todo eso forma parte de cómo afrontas tú las cosas, pero nos necesitamos. Y una cosa que está quedando clara con la situación que estamos viviendo es que nos necesitamos, por eso estamos más tristes, por eso estamos más apáticos, necesitamos conectar, es humano. No por no exponernos vamos a ser más felices. De hecho, en la sociedad sueca, hay un documental que habla sobre esto. Ahora mismo es la sociedad con más índice de suicidios. Y es una sociedad supuestamente muy progre en desarrollo personal, ¿no? En que la gente tenga que ser autosuficiente, autónoma y feliz por sí misma. Y no son más felices porque están intentando evitar pasar por cosas que son humanas, y creo que aprendemos y desarrollamos nuestra autoestima y lo que somos en esta vida a través de otros, porque nos conocemos a través de otros, y sin eso no somos personas y hay que pasar por ahí. Entonces, para mí eso es clave. Y creo que es parte del proceso de la vida y que es totalmente necesario. Y cada vez que escuchemos ideas de ultrapositividad, entender que eso tampoco es el camino, y encontrar nuestras propias herramientas. Yo creo que el camino es ser más compasivas, más empáticas, tener más respeto y no tanto intentar estar bien todo el tiempo, porque no es real, no es humano. Sí, estoy de acuerdo en lo que dices, porque yo creo que en las redes sociales eso, como que nos bombardean ahora mucho con el falso optimismo o positivismo llevado pues eso al extremo de que hay que estar bien 24/7. Y aquí en lo que tú decías de ser una mejor versión de uno mismo, sí, está claro que tenemos que trabajar en mejorar y en intentar ser siempre una mejor versión de nosotros y bueno, ir poco a poco como entrando en ese camino de autoconocimiento y siendo cada vez más conscientes, ¿no? de en qué podemos mejorar. Pero también lo que tú decías, de que no podemos negar que de alguna manera también vivimos en un entorno acompañados de gente que nos importa, y está claro que si son importantes para nosotros, sus acciones también van a tener una repercusión en nosotros, o sea, en nuestro estado de ánimo. Otra cosa es que yo lo que digo aquí mucho es que no podemos pretender no entrar en el agujero, sino ser capaces cada vez antes de salir cada vez más pronto. No sé cómo lo ves tú. Exacto. Un poco así, ¿no? Me encanta la idea. De hecho, me encantó una ilustración que habla sobre para mí la terapia es fundamental. El hecho de entender que necesitamos a veces caminar acompañados, y no siempre cuando estás en la mierda, perdón por la palabra, sino en el proceso en el que quieres mejorar, porque no nos conocemos a nosotras mismas. No podemos tener una autoestima real, porque la autoestima está determinado por lo que hemos aprendido, lo que nos han dicho papá, mamá, el entorno, y como no nos han enseñado a escucharnos, la autoestima tiene que ver con lo que nos hemos creído. Entonces, en base a eso, nos creamos una idea del mundo que es totalmente distorsionada, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver, ¿me puedes preguntar, o sea, repetir la pregunta, porque creo que me he ido del tema? No, la verdad es que no te he hecho ninguna pregunta en concreto, estaba haciendo un poco una reflexión, pero mira, ahora que me lo dices, pues sí, podríamos hilar con qué es para ti, por ejemplo, la autoestima y el amor propio, porque yo creo que hay mucha confusión. Empiezas a decirme cosas, empiezo a hilar y me lío y yo acabo en otra parte y al final no sé si te estoy contestando lo que me habías dicho. Para mí el autoestima es un poco lo que te estoy diciendo, lo que estoy hilando a raíz de esto, y es que el autoestima para mí es un proyecto que se construye a lo largo de la vida y que empieza realmente cuando te atreves a conocerte, porque no nos conocemos. Es decir, a ti no te puede gustar en la vida algo o alguien que no conoces. Es imposible, ni gustarte ni no gustarte. Simplemente cuando no te gustas o te gustas, no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que te has creído. Entonces, en base a que empiezas a sacar de ti todas esas cosas que están dentro y que no te definan, ahí empieza a construirse la autoestima. Y para mí,
la idea esta de tienes que tener autoestima y ya, y hay que conseguirlo, y autoestima súper fuerte y quererte muchísimo, creo que es un error. Creo que además es frustrante y es como una especie de dictadura que nos hace más mal que bien. Creo que entender que estás en tu propio proceso, en tu propio camino, que hoy a lo mejor te quieres y te cuidas y a lo mejor mañana no, pero que eso también tiene una intención positiva, que es parte del camino, que a veces no quererte es parte de quererte, que a veces la compasión es más importante que hacerlo todo perfecto, que la empatía, el respeto, el perdón, perdonarte a ti a través de otros, porque yo creo que cuando perdonamos a otros no hacemos un ejercicio de perdón hacia los demás, sino un ejercicio de perdón hacia nosotras mismas. Creo que eso es liberador, que nos vemos y nos reconocemos constantemente a través de otros. Y que cuando estamos metidos en procesos de odio profundo, eso para mí ha sido determinante en mi vida con mi padre. Yo me di cuenta que todo lo que había creído de mí misma, de mi autoestima, era por cosas que a mí me habían machacado en base a creer que me parecía cosas malas de mi padre. Entonces yo ese odio que tenía hacia él realmente era hacia mí, y cuando lo vi a él como persona vulnerable, que le había intentado hacer lo mejor posible, cuando lo vi humano, cuando le vi, ostras, me vi a mí y a través del perdón y de ese proceso me perdoné a mí, y eso fue brutal. Y creo que a través de las relaciones que tenemos con los demás nos da muchísima información de la relación que tenemos y de lo que creemos de nosotros mismos, y por ahí hay que tirar. Y sobre todo dedicarnos tiempo a escucharnos, que no lo hacemos. Apagar el móvil, apagar la tele, apagar todo, porque si no es imposible que a día de hoy en esta sociedad nos escuchemos. Y el problema es que cuando nos escuchamos por primera vez, pues suele doler. No es agradable, pero es liberador. Duele, pero al cabo del tiempo es lo más liberador que puedes hacer por ti. Sí, en este sentido me viene a la cabeza una frase que no la voy a decir tal cual porque no la tengo ahora en la mente, pero bueno, era tuya y decías algo así como que muchas veces tapamos pues con experiencias, ¿no? De alguna manera, ¿no? Nos refugiamos en experiencias externas porque no nos gusta cómo sonamos en silencio. Y a mí eso me pareció, dije, wow. Claro. Encender el ruido, pero el ruido es quedar con un grupo de amigos, el ruido es tener una pareja con la que no te sientes bien y no quieres estar simplemente por no escucharte. El ruido es encender la tele, el ruido es anestesiarte. Todo eso tapa tu propia voz, tapa lo malo, pero también tapa lo bueno en potencia. O sea, hay que entender que detrás de cada oscuridad hay una luz que pretende salir y que al final realmente está más relacionada con lo que tú eres, y no la puedes descubrir si no te atreves a exponerte a conocerte. No es un camino fácil, y creo que tampoco la gente se tiene que presionar y tiene que llegar en el momento adecuado, pero creo en esta sociedad en la que no nos han enseñado a escucharnos, la gente suele llegar por tope de sufrimiento. Creo que con toda la gente que ha hablado que ha llegado a este punto ha sido porque ya no podía sufrir más. Sí, eso le dice mucho, por ejemplo, a Ale Rovira, ¿no? Que cambias un poco pues por convicción o por compulsión, y al final la mayoría de la gente es por lo segundo, porque ya llega un momento en el que sufres tanto que no te queda más remedio, ¿no? Y en este sentido también, bueno, he seleccionado así como una especie de ítems para hilar un poco la conversación de lo que yo he considerado a lo mejor algunas situaciones que podemos haber vivido todos, ¿no? Y que de alguna manera indican que la autoestima quizás está un poco dañada, ¿no? Entonces, mira, si uno que se me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, el tema de muchas veces hay personas que creen que son egoístas por pensar en ellas, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto también es un poco ataque o síntoma de que tu autoestima está un poco dañada, ¿no? Algo así también decías tú, en el sentido de que para ti falta de autoestima a lo mejor no es elegirte no es que no sea elegirte la primera, sino dejarte para la última y luego pedir los restos. Una frase, es que no sé si la he reproducido literalmente, pero algo así era. No, pero sí, a ver, yo creo que lo que tú dices es un síntoma, pero es un síntoma global. O sea, no sé, me atrevería a decir que la humanidad sufre de esto.
hablamos de una patología crónica en las personas porque, de nuevo, hemos crecido sin escucharnos, hemos crecido sin valorarnos a nosotros mismos, hemos crecido en función de que nos aprobaran y nos suspendieran en el colegio, nuestra familia, nuestros amigos, esperando la aprobación externa, con lo cual el ser humano necesita sentirse querido, necesitamos pertenecer, y si resulta que hemos aprendido que pertenecer significa que nos quieran, y si nos quieran significa que hago esto por otras personas y resulta que así me van a querer, porque si soy buena, si me han enseñado que ser buena es esto, sí, ser buena con otros. Hay algo que digo siempre, es sé buena contigo misma y luego ya lo serás con otros, pero primero sé buena persona contigo, porque si no eres buena persona contigo, luego vas a venir reclamando cuentas, y es que es así. Es decir, si tú te dejas a ti para la última y empiezas a dar y a dar y a dar y estar para todo el mundo, al final, eso que tú no te das, vas a pedirlo. Venga, ¿dónde está lo mío ahora? Es el momento, por favor. Es como, oye, estoy esperando, ¿no? Porque al final necesitamos darnos, y cuando no nos lo damos, lo exigimos a otros, porque encima les hacemos responsables de nuestra felicidad, les hacemos responsables de nuestro sufrimiento y nos hacemos las víctimas en torno a eso, porque hemos aprendido que tanto los responsables de nuestra felicidad como los causantes son los de fuera, y eso es peligrosísimo. Entonces, parte por entender que hemos crecido así y parte por entender que podemos cambiarlo y que podemos empezar a elegirnos, y que elegirnos no significa en absoluto que dejemos de elegir a otros o estar para otros, pero que para estar bien nos tenemos que poner las primeras, y para ponernos las primeras luego damos las cosas desde el corazón y no desde el te estoy pidiendo, reclamando, y es todo lo contrario al amor. Sí, qué razón tienes, porque esto tiene que ver mucho con la culpa, ¿no? Que a veces sentimos de pensar que por ponernos los primeros, pues de alguna manera estamos siendo egoístas. Y no, o sea, al final es un poco como en el avión, cuando el auxiliar de cabina te dice póngase la mascarilla antes de ponérsela a otra persona, pues no es casual, ¿no? Supongo que a lo mejor el primer acto instintivo que te viene es en caso de tu hijo, que es la persona a la que seguramente más quieras en el mundo, quieres protegerlo, pero no puedes protegerlo si no te proteges antes a ti. Entonces, en ese sentido, muy si no importante. Estás tú, exacto. Es para mí lo más importante del mundo. Y la frase que tú decías era egoísmo no es escogerme a mí la primera, sino escogerme la última e ir pidiendo cuentas, algo así. No recuerdo muy bien yo tampoco, pero era algo así. Eso es, me alegra que lo matices porque yo me quedo con la idea, pero no la reproduzco fielmente, pero tengo a la autora aquí, así que ya me corrige. Esta idea tan asociada, erradiquemos esto, el egoísmo, es que eres egoísta porque fíjate, lo estás haciendo por ti y luego, por favor, olvidemos y erradiquemos esta idea porque no tiene para nada ningún tipo de sentido, y es que no es cierto. Cuando damos lo mejor de nosotras mismas es cuando aprendemos a ponernos las primeras. Sí, estoy de acuerdo con esto que dices, y también muchas veces, y otro síntoma a lo mejor de esta autoestima un poco dañada que podemos tener, viene a colación de las relaciones, de que hay personas, la frase esta, ¿no? De que hay personas que son cactus y aún así te mueres por abrazarlas. Y ya no es porque a lo mejor creas que es que merezcas las espinas, sino que es como que de alguna manera hay en ti una creencia de que esa persona, aunque te esté haciendo daño, es lo que tú mereces. O sea, esto no sé si la gente lo va a entender porque aquí hay mucho tema de desarrollo personal también y mucho autoconocimiento, y tiene que ver con los valores y las creencias limitantes que todos tenemos, pero sí, ¿no? Porque si no, ¿de qué otra manera podríamos estar en relaciones que nos limitan y que nos restan? Yo creo que una de mis ideas de este año es que creo que todas las personas con las que compartimos nuestra vida, incluso con las que nos hacen daño, con las que pasamos procesos tormentosos, y yo he sido la primera, creo que son las correctas, ¿vale? Esto no significa que sea más positivo o menos negativo, o sea, que sean idílicas en tu vida.
creo que son las correctas porque te enseñan a aprender lo que tienes que aprender en ese momento vital de tu vida y que seguramente si no hubieras pasado por ahí no hubieras llegado a lo siguiente. Creo que todos los procesos y todas las situaciones que pasamos, incluso todas las personas, son las correctas en ese momento. Cuando estamos en procesos tóxicos en los que, como tú dices, abrazamos a personas que nos hacen daño, yo creo que una parte de nosotras mismas sí que cree que merece las espinas. No una parte consciente, sino una parte inconsciente que sigue pensando que merece, no que, a lo mejor no que merece las espinas, sino que no merece algo mejor, con lo que me conformo, porque estoy aquí y yo con esto me basta, porque si siento que no merezco cosas bonitas, si siento que no merezco amor, me quedo con los saldos, me quedo con las rebajas, me quedo con lo que sobra, porque al final yo siento que merezco eso y sí que hay una parte de ahí que está arraigada a esa creencia. Creo también que muchas veces salvamos a otras personas el complejo este de ONG, porque en el fondo nos queremos salvar a nosotras y creemos que cuando las personas dependen de nosotras, he tenido muchos proyectos de ONG. He sido una persona que no se quería absolutamente nada y que ayudaba a otros y elegía personas con procesos de vida muy tormentosos porque si dependían de mí, de mi ayuda y de que yo fuera María Teresa de Calcuta, entonces si me necesitaban, me iban a querer porque tenía muchísimo miedo y terror al abandono. Muchas veces estamos con personas con muchos problemas porque pensamos que si les ayudamos y dependen de nosotros, no nos van a dejar. Y eso tiene que ver con la dependencia emocional y tiene que ver con el valor que te das a ti misma y la necesidad que tienes de que otros te quieran porque hay algo en ti que, pues, que te quieres a lo mejor poquito. Básicamente mi propia experiencia es esa y no pasa nada, pero es que esa persona te va a ayudar a poder verlo, aunque sea en una situación así. Pero creo que muchas veces es necesario pasar por ahí, aunque duela. Sí, esto que dices tiene mucho que ver con el triángulo de karma, los tres roles, ¿no? De salvador, de víctima y perseguidor. Y al final todos reproducimos un poco un rol u otro. Y en este sentido, es cierto que hay veces que pasan personas tóxicas por nuestra vida, vamos a decirlo así, tóxicas, ¿no? O que establecen comportamientos tóxicos, por decirlo mejor. Que todos los tenemos. Que todo, efectivamente, ahí iba, ¿no? Pero que muchas veces nosotros también somos personas tóxicas o hacemos comportamientos tóxicos para otros. O sea, que al final, de alguna manera somos Exacto. un sistema y nos retroalimentamos. Exacto. O sea, es decir, la propia víctima está escogiendo esto con un fin. O sea, y al final yo, por ejemplo, mientras me hacía la víctima de ay, pobrecita, lo que me está haciendo la otra persona, dependo de ti, pero a la vez te machaco. O sea, es decir, hay veces que nos metemos en bolas muy tóxicas, pero porque al final la autoestima de cada persona está dañada, sobre todo estamos metidas en una vorágine de ego, donde yo creo que el ser conscientes y ser responsables muchas veces ves tu patrón. Es decir, yo, por ejemplo, este año me está sirviendo mucho para poner, cuando nos relacionamos con otras personas y has aprendido a ver cómo funciona, si esto se trabaja escuchándote y ya no dejándote llevar por esa tormenta emocional, sino que ves cómo funciona, si eso es liberador, dices, ¡ostras! Menudo chantaje emocional acabo de hacer. Y le dices a la otra persona, mira, perdona, es que te acabo de manipular. O sea, yo funciono así, te lo juro. O sea, ostras, qué chantaje emocional te he hecho. No, es que hoy estoy victimista, mira. O sea, te acabo de hacer el drama porque realmente lo que quiero es que me quieras y no me abandones. O sea, y es mi niña interior llorando. ¿Qué quieres que te diga? Ser reales, ser conscientes, ser... O sea, no significa hacerlo todo súper guay. Ahora ya, vamos, no voy a quejarme nunca más. Nunca más voy a hacer una pataleta ni te voy a intentar controlar. Eso no es cierto, porque hemos aprendido de verdad de culo. Entonces, todas estas cosas forman parte y es el trabajo personal y tenerlo a raya. Lo que te quería decir antes, que me ha venido ahora, es que la diferencia de, por ejemplo, de antes de terapia, después de terapia, de conocerte, es que antes los monstruos te dominaban y te poseían y estaban ahí encima tuyo y no te dejaban ver nada, simplemente funcionabas por inercia, y cuando lo haces consciente tienes a tus monstruos localizados pero los llevas de la mano y entonces los ves, los tienes y ya no es lo mismo a que te dominen, estén encima tuyo y tú no puedas decidir, a que los tengas a raya y controlados. No significa que los vayas a destruir, significa que aprendas a convivir con ellos y que sepas cuándo salen y sepas pues más o menos gestionarlos. Y eso para mí es súper difícil, pero creo que es el camino. No intentar que de hoy a mañana nada de eso esté, porque es realmente difícil.
Sí, el tema de la autoconsciencia, que para mí es fundamental y que a medida que vas avanzando en el proceso te vas dando cuenta, ¿no? De que estableces ese tipo de roles, como decíamos antes, de los que antes no eras consciente. Y me hace mucha gracia que digas esto, ¿no? Y que lo tomes con tanto humor, lo de, bueno, te acabo de hacer chantaje emocional, tal, ¿no? Y es hasta curioso, o sea, es curioso. Alguien dirá, esta gente no está bien de la cabeza, están, pero de verdad me parece interesante porque, o sea, pasa por ahí, ¿no? O sea, pasa por darte cuenta y porque al final somos humanos, lo que decíamos antes, y esto es algo aprendido desde el nacimiento. O sea, los niños de alguna manera aprenden, pues, acción-reacción un poco, ¿no? Ensayo-prueba, o sea, prueba-error, y van viendo qué pasa cuando lloran, ¿no? Ay, pues cuando lloro me cogen en brazos, o mira, me dejan llorando y no me hacen caso, o me ríen las gracias, y al final eso de adultos, de alguna manera seguimos con ello, o sea, tenemos ahí una manipulación y... Mira, de 0 a 3 años se construye nuestro programa mental que te va a determinar el resto de tu vida. O sea, de 0 a 3 años somos esponjitas que basan su idea del mundo, sus emociones, sus creencias con lo que pasa afuera. O sea, ¿cómo no vamos a estar todos tarados? O sea, es tremendo. O sea, lo importante es ser consciente, no intentar cambiarlo. O sea, yo siempre digo, no seas perfecta, sé humilde en tus relaciones. O sea, no tienes por qué ser perfecta, pero si trabajas la humildad de decir, mira, no soy perfecta, me he equivocado, perdona, te quiero, pero es que acabo de ser mi madre y aprendí a manipular y te he manipulado, o sea, y ahora soy la persona, soy la virgen y me estoy, ¿sabes? Me estoy lamiendo las heridas, pero lo veo y a lo mejor me cuesta la primera vez me cuesta una semana darme cuenta y luego, pero sabes, el determinante es que sufres. Cuando estás ahí, sufres. Y cuando estás en el amor, en la verdad, en la humildad y en la ausencia de tanto ego, de repente te sientes bien, liberada, en paz, calmada. Y eso es, al final, cuando te aprendes a escuchar, entiendes lo que te lleva a un camino y al otro y aprendes cómo a equilibrarte, ¿no? Porque al final las personas queremos sentirnos bien. O sea, el drama hay veces que causa como adicción, pero la gente ahí no está cómoda, no está a gusto. Me acuerdo, bueno, una de mis astrólogas que me dijo, porque tengo unas cuantas, una que me dijo que la zona de confort no existe realmente. O sea, cuando hablamos de yo estoy aquí cómoda en la zona de confort, muchas veces el sufrimiento, que no es una zona cómoda para nada. La gente no se siente cómoda sufriendo. Quiere salir de ahí, lo que pasa es que no sabe cómo. Por eso es tan importante el acompañamiento, por eso es tan importante entender que hay veces que no tenemos que hacerlo solas. Sí, es muy interesante esto que dices, ¿no? De la zona de confort, perdón, de no hacerlo solas, del perfeccionismo que hablabas antes y que también tiene que ver mucho con esto de la autoestima y en parte es como una falsa autoestima, ¿no? Porque al final somos seres vulnerables y como que en esta sociedad está muy mal visto hoy en día no ser autosuficiente, no ser individualista, tienes que ser perfecto, hacerlo todo bien, porque eso atrae, o sea, eso en general atrae. Y sin embargo, volvemos a lo mismo, o sea, somos seres vulnerables y qué importante también abrazar nuestra vulnerabilidad y no considerarnos débiles, o sea, no es síntoma de debilidad. Para mí, lo más valiente que hay en la vida es mostrarte vulnerable. Es decir, tú puedes mostrar tu autosuficiencia, puedes mostrar tu empoderamiento, puedes mostrar todas esas cosas supuestamente valoradas externamente, pero no sé si conoces a Brené Brown, que habla ha estudiado muchísimos años sobre el poder de la vulnerabilidad, y al final no hay nada más valiente que esto y nada más humano que esto, y al final una de nuestros mayores tesoros es poder permitirnos estar con los que queremos y poder ser nosotros mismos. Y ser nosotros mismos significa ser vulnerables. Qué agotador es intentar siempre ser fuertes, estar bien, positivos, no permitirse fracasar. Es súper importante entender que somos humanos y que ser humanos implica ser vulnerables y que por eso no eres más débil. O sea, vamos a empezar a desconstruir esa idea porque no es cierto, no es cierto en absoluto.
Sí, y de certezas también y creencias limitantes, volviendo un poco al principio, el tema de que muchas veces somos nuestros peores enemigos, o sea, tenemos unas inseguridades, unos autosabotajes y bueno, también decías una frase, algo así como de las mayores terroristas que he conocido ha sido yo, ¿no? Es como un poco, muchas veces... Uh-huh. De verdad, había una frase o una... No, no era una frase, era una imagen en Instagram que compartí el otro día y era una persona, ¿no? Le tiraban como balas y todas las cosas buenas como que le traspasaban y luego una mala, o sea, una losa encima, ¿sabes? O sea que por una mala olvidamos todo lo bueno que nos puedan decir, siempre nos quedamos con lo negativo. Estamos hechos para sobrevivir, con lo cual el cerebro, estos neurociencias, se enfoca en lo negativo porque previene la amenaza. O sea, estamos hechos para sobrevivir, no para ser felices. Y cuando entendamos que el cerebro se va, o sea, de todo lo bueno que hay en tu vida y que ha pasado en tu día, ¿en qué te centras? En el cabreo, en la bronca, en ay, el coche se me ha estropeado y te habrán pasado 1.000.000 de cosas positivas. Por eso yo, como trabajo para intentar contrarrestar este peso, hago una lista de agradecimientos diarios para intentar entrenar. Creo que la mente y la alegría se entrena. Es decir, podemos entrenar ser estar más alegres, podemos entrenar ser más felices. ¿Cómo? Agradeciendo, intentando enfocar tu mente en lo positivo. No todo va a ser siempre positivo, pero sí que entender que todo lo que te pasa tiene una función, incluso lo que es una putada por hablar mal, o sea, tiene su función y yo creo que aprender no a luchar contra los procesos, sino aprender a estar un poquito más en paz, ¿no? Con ellos, es decir, no pelearte tanto con la vida porque eso duele muchísimo para mí. Y respecto a lo que dices de las cosas que nos decimos a nosotras mismas, yo creo que lo más doloroso que me han dicho nunca me lo he dicho yo. Entonces, cuando nos enfadamos con los demás, cuando nos irritamos con los demás, cuando yo creo que es porque realmente hay algo dentro de nosotros que se lo ha creído. Es decir, cuando a ti te dolería que yo ahora mismo te dijera no me gusta nada ese pelo morena, ¿no? Que eres rubia, o que te dijera, uy, qué tatuaje tienes en la cara más feo, te dirías, esta tía, ¿qué está diciendo? Si yo no tengo ningún tatuaje, no te lo creerías y no le darías importancia, pero sin embargo, si yo te digo algo que te duele, es porque tú en el fondo te lo has creído antes. Con lo cual, la base no es lo que nos dicen los demás, sino lo que de verdad creemos de nosotras mismas. Y aquello que nos viene como una flecha es porque ya nos lo hemos dicho antes. Y lo doloroso no es lo que otros nos dicen, sino lo que nosotros nos creemos. Sí, y en este sentido también, bueno, leía en tu Instagram, en uno de esos textos maravillosos que invito a todo el mundo que lean porque son poesía pura. Gracias. Decías como que bueno, que tú siempre habías tenido una percepción de ti en cuanto a tu cuerpo, te costaba mostrarte, te comparabas, no te gustaba verte desnuda. Y yo cuando vi, creo que era en el tráiler, ¿no? De la presentación de tu libro, que sales ahí toda empoderada, incluso en ropa interior, viéndote un montón de gente, dije, wow. Wow, ¿qué supuso eso para ti? Lo hice por mí, me costó, o sea, no te voy a decir que me resultó súper fácil, pero lo hice por mí. Creo que muchas veces cuando nos decimos lo que hablábamos un poco antes, que los demás nos rechacen, que nos digan que no, nos duele, pero lo que más nos puede doler en esta vida es decirnos a nosotras mismas que no. El rechazo que viene de fuera duele, pero el que viene de dentro es demoledor. Con lo cual, el arriesgarnos por nosotras, por intentarlo, por liberarte de esas cargas, o sea, al principio cuesta y no te digo que sea fácil ni bonito, ni venga, va, no me ha costado nada quitarme la ropa y exponerme delante de la cámara. Claro que sí, pero pense, ¿y si la gente que lo pueda ver y que se ha sentido como yo durante tanto tiempo, gente que ni siquiera lleva años sin ir a la playa, que lleva años sin ir a hacer lo que le gusta simplemente por el hecho de que no le vean, de que no le juzguen, gente que ha dejado de disfrutar de la vida por un cuerpo, o sea, por ese cuerpo que te está protegiendo, que te da la vida y que es maravilloso porque te permite estar aquí? Y yo dije,
¿qué narices? O sea, ¿qué narices? Quítatelo todo, porque creo que una forma de quitarnos las cosas también es liberarnos de aquello que nos lleva pesando tanto tiempo, porque muchas veces lo que pesa no es el cuerpo, lo que pesa es lo que has metido dentro. Y no son los kilos que pesan los llevamos en la mochila emocional, no en los kilos de grasa que tenemos. Y eso realmente, son los kilos que hay que quitar, no los físicos, porque tu físico no te representa en absoluto ni tu valía, ni tu poder, ni quién eres y no te define en absoluto. Así que, pues si yo podía aportar un poquito a esa realidad, algo que me ha condicionado a mí tanto a lo largo de mi vida, pues adelante. Sí, me alegro que digas esto porque al final eso va a la vida también de reconstruirte esos pedacitos que muchas veces vamos perdiendo ahí por el camino, ¿no? Toda esta historia de complejos que muchas veces lo que tú dices nos los creamos nosotros mismos. Yo he visto de verdad gente crearse complejos por las rodillas. No, es que no me pongo un vestido por encima de las rodillas porque no me gustan mis rodillas y una persona normal a lo mejor ni se daría cuenta, ¿no? Pero qué curioso cómo cada uno tiene en su mente. Pues, Porque nos crecemos mirándonos en espejos ajenos, por eso nos comparamos, porque no nos miramos en nuestros propios espejos, porque no elegimos la imagen que nos gusta a nosotros mismos, porque crecemos determinados con lo que tenemos o no que ser, tanto a nivel mental como físico, o sea, es la dictadura de lo que debes ser. Entonces, cuando rompes los otros espejos, cuando te miras en el tuyo propio y cuando entiendes que lo que tienes que ser o lo que eres no tiene que corresponder con aquello que te han dicho durante muchos años en tu vida, ahí de verdad que sí que algo en ti se libera y dices, pues es que no tengo que moldearme nunca más. De verdad, aprender. Y no significa que te guste todo, es decir, porque muchas veces escuchamos ámate con todo, ámate con tus kilos de más y digo, pues a lo mejor no. A lo mejor la lorza que me sale cuando me abrocho el sujetador y me pongo la camiseta no me gusta tanto, es decir, no la amo, no sé, no me parece ultra maravillosa, pero la respeto. Respeto la lorza, no sé, respeto esa parte de mí, a lo mejor quiero mejorar y quiero transformarlo y quiero cuidarme más, eso no es incompatible con poder quererte y respetarte. ¿Eso significa que ames todas tus mollas del cuerpo o que te encante cómo te queda la ropa? Pues hay cosas que sí, hay cosas que me gustan menos, que quieres que te diga, no lo amo todo, pero sí que estoy aprendiendo a vivir en paz y en calma y tranquila con eso. Y yo creo que para mí el amor propio va más con eso que intentar quererlo, amarlo todo y que decir, soy perfecta. A lo mejor no va tanto por ahí, ¿no? Va por, vale, pues quiero transformar cosas, pero en el camino yo lo he puesto este ejemplo muchas veces, lo de la casa, el otro día también que me entrevistaron y me preguntaron un poco con esto, yo creo que nuestro cuerpo es nuestro templo, es nuestra casa, nos protege. Tú puedes vivir en esa casa y a lo mejor que existan cosas dentro de esa casa que te gusten menos, como puede ser el suelo, como puede ser las paredes, que sean súper antiguas y digas, esto es horrible, no me representa para nada, o sea, lo quiero cambiar. Pero existen dos formas de relacionarte con tu casa. Entrar a tu casa y todos los días tirar verdura podrida y tomates a las paredes porque la odias, o decir, pues mira, un día, pues esa pared no está tan mala, cuando pueda la iré cambiando poco a poco, pero un día la pintas de un color, el otro día, pues no sé, te pones a bailar, te enciendes una vela y entiendes que estás en tu casa, estás protegida y que eso no determina absolutamente nada de lo que eres y que te puedes sentir también bien ahí, en el proceso de reforma, y no pasa nada. Sí, tal cual. Yo creo que pasa por la aceptación, ¿no? Y hay cosas, como tú dices, en las que se puede mejorar y cambiar, y luego hay otras cosas, pues me vienen a la mente, pues incluso personas que hayan tenido un accidente, hayan perdido alguna parte de su cuerpo, lo que sea, que ahí no vale de nada tampoco caer, ¿no? En el chucu mental, muchas veces, de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? Volvemos un poco a la víctima. Hay veces que bueno, son circunstancias de la vida, hay que aceptar y también ver un cuerpo como lo que es, ¿no? Que muchas veces lo que decías tú antes, qué importante la gratitud y que no se nos olvide que un cuerpo nos permite hacer cosas. Lo veas más estéticamente dentro de unos cánones o no, pero te permite moverte, te permite ir a comprar, te permite bailar, te permite dar un abrazo, te permite dar un beso. Y muchas veces creo que esas pequeñas cosas se nos olvidan. O sea, que hay veces que tienen que ocurrir cosas más graves para que le empecemos a dar importancia.
Totalmente. Yo, para mí, una gran referente en esto es Irene Villa. No sé si has escuchado sus ponencias, has escuchado sus entrevistas, o sea, la admiro muchísimo, desde sus lecciones sobre el perdón y el amor a todo lo que tiene que ver con el físico y el cuerpo. O sea, me parece que cuando te pasan cosas muy chungas en la vida, la gente trabaja muchísimo más el agradecimiento, porque de repente es un golpe de realidad a tu vida y dices, joder, pero sigo viva, sigo aquí, puedo seguir eh, conviviendo con este mundo y con las personas con las que quiero, y es que eso es un regalo. Y muchas veces cuando hay gente que ni siquiera lo valora porque ni siquiera ha entendido dónde está y lleva toda su vida siendo infeliz con el piloto automático. Hay veces que hay que parar y entender dónde estás, que estás en un regalo maravilloso que es la vida. Sí, en ese sentido, también rodearte de personas, ¿no? A tu alrededor que te valoren por lo que realmente eres, no que te tengas que adaptar, ¿no? Muchas veces buscamos eso, aprobación externa, y también en este sentido y para la autoestima creo que es súper necesario poner límites, porque es como, bueno, yo soy esto, hasta aquí llega tu punto de acción y de aquí para acá no te dejo entrar, ¿no? Porque también en este sentido, la típica frase esta, ¿no? De cuando pongas límites habrá mucha gente que se moleste y con frecuencia serán, pues eso, los que se saltaban esos límites. O sea, Totalmente, creo que cuando pones límites la gente se pone a la defensiva porque de repente no eres lo que esperaban, pero eso tiene que ver con las expectativas, eso tiene que ver con que la gente, a mí me hace mucha gracia la frase de no cambies nunca, el no cambies nunca no es en tu beneficio, no es porque les importes, es porque les importa su estabilidad, o sea, están pensando en ellos, el no cambies nunca es egoísta total, porque al final no quiero que tú te muevas, porque si tú te mueves puede que me tenga que mover yo y eso no me produce ningún placer y me da miedo y tengo terror porque tu movimiento genera un movimiento general y eso a mí me hace desestabilizarme y entender que a lo mejor tengo que ir hacia otro sitio y como me asusta, no cambies nunca. No cambies nunca es egoísta. Las personas somos cambios, somos evolución, necesitamos crecer, expandirnos y eso no significa que sea un atentado contra otros. Los que te quieren te querrán en todas tus versiones, te querrán creciendo, te querrán transformándote y te querrán en ese proceso. Pero al final es un ejercicio también de amor hacia otros, el permitirles evolucionar y también que pongan sus propios límites y sobre todo aprender a escoger al entorno, escoger a personas que justamente nos quieran en ese proceso y que no nos pongan situaciones que nos esclavicen. Yo con todo eso corté hace tiempo, o sea, hace tiempo que empecé pum, 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 a eliminar y a hacer limpieza porque por mucho que quieras a personas hay que entender también que en el proceso de la vida hay personas a las que quieres mucho pero que ya no encajan en el punto en el que estás y hay que permitir, soltar y airear y entender que la vida es un tren y que hay veces que hay gente que va a entrar, va a acompañarte contigo alguna estación y que otras personas se van a bajar y otras personas van a continuar y que seguirán subiendo personas nuevas y que hay que dejar hueco, porque hay veces que si no dejas hueco, las personas que tienen que llegar no se pueden sentar. Entonces, hay que soltar y entender las personas que nos merecemos, que estén a nuestro lado en el momento en el que estamos y a las otras dejarlas marchar con todo el amor del mundo, pero dejarlas marchar. sí, al final las personas que eliges en tu vida también es un poco signo del amor que sientes por ti, ¿no? Es como un poco la teoría esta del autobús, que somos autobuses y en las paradas, por lo que tú dices, se va subiendo, bajando gente y tienes que permitir que baje gente para que suba otra interesante, porque si no al final, sabes que muchas veces me da la sensación de que incluso con relaciones, ¿no? Que nos forzamos, no sé por qué o muchas veces también por querer que nos elijan. ¿Sabes lo típico de que una persona te trata mal y volviendo un poco a eso, ¿no? A lo de que es lo que crees tú que mereces y tal, y lo intentas retener y de verdad hay un panel luminoso gigante que te está diciendo no, 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 aquí no es, aquí no es, aquí no es. Que bueno, se puede llevar a las relaciones, se puede llevar a mil cosas, al trabajo. La vida es como que te va mandando señales y nosotros como que intentamos, no, no, es que yo me empeño, que yo quiero que sí, que sí. Es fatal. Cuando te intentas anclar a algo que no te beneficia, está hablando de la relación que tienes contigo misma y de verdad volvemos a lo que crees merecer.
empeñarnos en estar en sitios que nos hacen daño, en tener relaciones que nos hacen daño, habla de la relación que tenemos con nosotras mismas y al final el escenario en el que vivimos nos da mucha información para ver en qué punto estamos. Y vuelvo a repetir que no es ni peor ni mejor, son procesos, yo he estado ahí, he pasado por todos, he vivido relaciones tormentosas en las que me he quedado por no estar sola, en las que me he quedado porque me quisieran y porque me salvaran la vida y he entendido que la vida solo me la puedo salvar yo y que no va a venir nadie a arreglármela y que al final estar así, sufrir simplemente por estar acompañada y estar con alguien porque supuestamente te quiera no tiene nada que ver con el amor. El amor se escoge como acompañamiento, pero no puede sustituir nada, no puede salvarte, no puede sustituir aquellas cosas de las que careces o te faltan. Eso es trabajo tuyo y es muy difícil porque muchas veces proyectamos expectativas enormes en las personas. Y es parte también de la vida, somos personas y nos ilusionamos y lo que decías al principio, tenemos expectativas sobre otros, pero la cuestión es que las expectativas no nos dominen, no nos condicionen y entendamos que cuando no se cumplen, pues no tiene que ver con los demás, sean malvados y no nos quieran, no, tiene que ver con que nos hemos montado el peliculón de nuestra vida y que nos van a nominar a unos cuantos Oscar y ya está. Sí. Yo tengo unos cuantos, tengo una taquilla llena. Yo también tengo unos cuantos. Oscar a la película que te montas tú sola, totalmente. Bueno, y hablando de expectativas, Laura, cuéntanos un poco qué estás haciendo ahora, dónde pueden seguirte, con qué proyectos estás, qué tal va tu libro, cuéntanos. Pues mira, ahora mismo voy a salir en un evento que es Reinventarse, el poder de darse una segunda oportunidad. Ilani Rivero es el 20 de marzo y aún hay plazas, es un seminario online. De un día, sale también mi hermana, Ana Albiol, y otras mujeres, somos 12 mujeres, mucha gente inspiradora, de verdad, yo creo que va a ser muy chulo porque además es reinventarse en tiempos de COVID, en el momento en el que estamos pasando. Es un proyecto que me hace muchísima ilusión porque es la primera vez que voy a hacer yo como una ponencia sola. Luego estoy también con un proyecto de un segundo libro, pero que va a ser más una especie de, no puedo revelar muchas cosas, pero es más una especie de oráculo, porque al final este libro se ha convertido en una especie de oráculo para muchísima gente. Es tremendo que todo el mundo que lo tiene me dice que lo usa para rutinas, para abrirlo por las mañanas, para la señal de la vida y tal. Y eso me ha dado mucha información para hacer un proyecto en el futuro. Luego, ¿qué más? Estoy también trabajando en una futura tienda online. Tengo láminas y alguna cosa que aún no está a la venta, que va a salir también. Y por el momento eso es todo. Estoy centrándome muchísimo en mí, en ver y analizarme también, ¿no? Porque yo también tengo todos mis procesos internos, que no todo es tan bonito y este año me ha pegado también muy fuerte. No creo que en general hemos perdido todos un poco la ilusión. He necesitado bajar revoluciones, parar y ver en qué punto estaba para volver a caminar con más fuerza. Pero creo que también respetar nuestros procesos en estos momentos porque no están siendo fáciles para nadie. Qué bonito. Yo la verdad es que te sigo en Instagram, animo desde aquí a todos a seguirla porque de verdad que compartes cosas muy chulas y además me encantó la presentación del libro, vi que, bueno, con girasoles, con un pianista, fue muy bonito. Es de estas cosas que dices, jolín, me hubiera gustado estar ahí, ¿eh? O sea, pintaba bien. Justo fue antes del confinamiento, o sea, pude hacer mi presentación el 23 de febrero y luego pasó todo esto, pero ¡buah! Fue maravilloso, una de las experiencias más importantes de mi vida porque a mí me cuesta muchísimo hablar en público, o sea, te parecerá raro, pero te juro que me cuesta muchísimo hablar y exponerme y salir y bueno, junto a mi hermana que al día siguiente se iba a Bali a vivir, fue un dramón, no sé, mi hermana que es mi mejor amiga y antes era totalmente una desconocida, no sé, ha sido todo tan bonito. La relación con mi madre, con mi hermana, la presentación, el libro que me costó tanto sacar porque, vamos, me sentía una impostora. Pero bueno, que aquí está y me siento súper orgullosa de él y de toda la gente a la que le está llegando y que me mandan mensajes increíbles y que estoy tan agradecida.
Se nota que hay alma y no sé si lo tienes por ahí, pero bueno. Se me ha olvidado coger el libro, pero es que resulta que he abierto Instagram y he leído un texto y he pensado que me gusta más esto, si quieres que lea algo. Venga, pues me parecería muy buen broche final, porque me encantan tus textos, así que para compartirlos con quien quiera escucharlo y será un muy buen cierre. Genial. Es que he llegado aquí, o sea, he abierto una publicación y ha sido este texto y he dicho, creo que es una señal, así que voy con él. Hoy vengo a recordarte de dónde vienes, que tal vez el camino no está siendo nada fácil porque aprendiste a quedarte quieta para no romper nada. Si me lees, en calma y en silencio, quiero que vayas y te mires al espejo por un momento, que te veas esa enorme sonrisa que has ido cosechando con los años. Quiero contarte que tu inocencia, generosidad y vulnerabilidad no te hacen más débil, que no tienes que ser más fuerte, tampoco luchar, porque ya sabes que las mayores transformaciones no se evitan, sino que te atraviesan entera. No existen moldes donde encajar cuando ya sabes que tu felicidad está en romperlos. Quiero decirte que eres capaz, pero que no tienes que serlo para todo, solo para aquello que anheles con el corazón. Ya es hora de soltar todo ese peso que llevas atado al cuerpo y al pecho, que no fue tu culpa, que amaste como supiste, que lo hiciste increíble con tus herramientas, que tan solo te trataste como pensaste que merecías, que ya no tienes que ser la misma, que puedes cambiar cada vez que tu alma te lo pida. Si me lees, quiero decirte que mereces todo aquello que aprendiste a rechazar porque no te creíste digna, que no tienes que esforzarte para ser amada ni un minuto más. Te diré también que no creas ninguna regla que no sea tuya, que agarres con fuerza todo aquello que te haga vibrar, que te ilumine, que elimines todo aquello que te siga alimentando de migajas del suelo. No estás sola, no te debes nada, no les debes nada. Lo importante para ti tiene que ir en la cabeza de la lista de prioridades. Saca boli y papel para cancelar todas esas deudas que crees tener contigo y con el mundo. Te hago libre, te entrego esta carta para que cada vez que olvides lo que has conseguido, puedas volver a despertarte. Es el momento, es tu momento. Siempre quisiste cambiar el mundo y, querida amiga, hoy quiero decirte que cambiar el mundo siempre empezó contigo. Eres increíble, eres preciosa, eres importante. Por si alguna vez no lo escuchaste lo suficiente, hoy estoy aquí para recordarlo contigo. Bueno, no sé si se escucha en el micrófono, pero estaba aplaudiendo porque me parece precioso y además la mejor manera de no solo cerrar esta entrevista, sino también que va muy acorde al tema de la autoestima, el empoderamiento y bueno. Es que creo bonito. Que justo habla de todo lo que hemos hablado en esta entrevista, así que... Sí. Pues Laura, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer tenerte aquí hoy. Yo seguiría y nos darían las horas, pero bueno. Podríamos estirar horas aquí, sí. Pero de verdad que me ha hecho mucha ilusión. Te agradezco muchísimo la participación y creo que has aportado un gran granito de arena para mucha gente. Gracias a ti, de verdad, de corazón. Y a vosotros, muchas gracias por estar ahí un día más. Deciros que no sé desde qué plataforma me estáis escuchando, pero si lo hacéis desde Spotify o Apple Podcast, solo podréis ver los 20 últimos episodios, porque a partir de ahora me cortan las emisiones. Así que desde aquí os invito a seguirlo en iVoox, donde podréis encontrarlos todos. Muchas gracias, una semana más y nos vemos el próximo día.